Nosotros tenemos un hijo, todos estamos interesados en que nuestro niño crezca, ¿cierto? Nos preocupamos cuando vemos que el niño no sube de peso o cuando de la nada no está creciendo. Eso le pasó a Noah, por ejemplo. Noah, cuando nació, en su primer chequeo al mes, lo llevamos al pediatra, al neonatólogo en aquel entonces, y lo que le hizo fue una prueba, lo pesaron y vieron que no había subido de peso. Y entonces, preocupados, un mes de nacido le hicieron análisis. Le sacaron sangre de su venita y después de darle sus análisis, le dieron fórmula porque decían que el hombre no estaba subiendo de peso. A las 2 semanas no había subido 1 kilo. Y el médico dijo, no, él no tiene ningún problema de poder crecer. Nosotros estábamos preocupados. ¿Y quién no de los padres se preocupa cuando su niño o el bebé no está creciendo? ¿Qué pasaría si un niño que tiene 3 años sigue con la misma estatura de un niño o de un bebé de 6 meses? ¿Qué podríamos pensar? Que algo está pasando, que hay algo que está mal. Esto es lo que justamente el apóstol Pablo va a tratar también con la iglesia de Corinto. Porque la iglesia de Corinto se creía que era una iglesia madura, pero cuando en realidad con sus actos y cómo se desenvolvía, estaba demostrando que eran todavía bebés o inmaduros en la fe. Vamos a abrir nuestra Biblia en 1 Corintios, el capítulo 3, de los versículos del 1 al 9, donde hoy vamos a ver que Dios da el crecimiento. Ese es el título de nuestro sermón. Dios da el crecimiento. ¿Lo tenemos? Vamos a ponernos de pie. Vamos a leer juntos la palabra del Señor que nos dice: así que yo, hermanos, no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños o bebés en Cristo. Les di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podían recibir. En verdad, ni aún ahora pueden, porque todavía son carnales. Pues habiendo celos y discusiones entre ustedes, ¿no son carnales y andan como hombres del mundo? Porque cuando uno dice, yo soy de Pablo, y otro, yo soy de Apolos, ¿no son como hombres del mundo? ¿Qué es pues Apolos y qué es Pablo? Servidores mediante los cuales ustedes han creído, según el Señor dio oportunidad a cada uno. Yo planté, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que ni el que planta ni el que riega es salvo, sino Dios, que da el crecimiento. Ahora bien, el que planta y el que riega son una misma cosa, pero cada uno recibirá su propia recompensa conforme a su propio trabajo. Porque nosotros somos colaboradores en la labor de Dios, y ustedes son el campo de cultivo, el edificio de Dios. Vamos a orar. Padre, en esta mañana, Señor, nos acercamos nuevamente en la confianza que tú nos brindas para poder pedirte que tú nos hables por medio de tu palabra en esta mañana. Guíanos, llévanos a toda verdad, anímanos, Señor, y a la vez también, si tienes que exhortarnos, exhórtanos, pero sigue formando, Señor, la imagen de tu Hijo Jesucristo en nosotros. Señor, gracias por este tiempo, porque sabemos que tú tienes el control absoluto de todo. Y en esa verdad, Señor, descansamos y podemos confiar en que tú vas a hacer tu obra en nuestra vida. En Cristo Jesús, Señor, te damos gracias. Amén y amén. Podemos sentarnos, hermanos. Si bien es el Señor que da el crecimiento para cada creyente, debemos de ser conscientes, hermanos, que en primer lugar, nosotros podemos ser niños o inmaduros en la fe. El versículo 1 de este capítulo 3 de 1 Corintios nos dice: así que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños, como a bebés en Cristo. El apóstol Pablo, hermanos, está a punto de llamarles la atención, o les está llamando la atención en este versículo, por el comportamiento que los hermanos están teniendo. Hay divisiones entre ellos, han tomado el pensamiento del mundo, han dejado el mensaje de la cruz, no están creyendo en la resurrección del Señor, están
diríamos, permitiendo el pecado dentro de la iglesia, ellos están creyendo súper espirituales, ellos están creyendo recontra maduros, ellos están diciendo nosotros estamos en un nivel muy avanzado. Pero si bien el apóstol Pablo podría haber usado su autoridad apostólica como fundador de la iglesia y podía haberlo regañado fuertemente, noten el tono pastoral y el tono de amor que el apóstol Pablo les dice. Así que yo, hermanos, a pesar de que ellos se habían comportado de una manera pecaminosa, a pesar de que ellos se están comportando como personas que parecería que no son cristianos, ellos siguen siendo cristianos y por ende seguían siendo hermanos con Pablo en Cristo. Por ello los va a tratar como sus hermanos en la fe, los va a tratar como sus compañeros de milicia, los va a exhortar a que cambien su manera de pensar y que cambien su actitud de cómo ellos se están comportando. Los hermanos de la iglesia de Corinto se creían súper espirituales, pero la realidad es que con su vida estaban demostrando todo lo contrario. ¿Por qué? Porque como hemos dicho, habían divisiones, habían contiendas, se creían que habían ascendido a algo más, que eran más inteligentes por creer en la sabiduría del mundo o en la retórica del mundo, y que ellos dirían nosotros somos más sabios que los demás. Ellos estaban demostrando con su actitud que no eran espirituales, sino que estaban actuando como carnales, como las personas que no conocen del Señor. Ante esta evidencia de que no están siendo espirituales como ellos han pensado, el apóstol Pablo les va a hablar como a carnales, como a niños o bebés en Cristo. Ellos no están siendo espirituales, sino que están actuando conforme a la carne. Aunque son cristianos, han preferido caminar en el pensamiento del mundo, han preferido caminar como hombres sin Cristo. Ellos están pensando que han alcanzado un grado de madurez por pensar de esa manera como el mundo está pensando y rechazar lo elemental que es el evangelio del Cristo crucificado. Al rechazar este mensaje y pensar en otras cosas, ellos están siendo inmaduros, están siendo niños o bebés en Cristo que no podían comer carne, alimento sólido, sino que solo podían seguir tomando leche. Y uno tal vez podría preguntarse, ¿habrá cristianos carnales? Y la realidad es que ese término no existe. Lo que sí existe es que hay cristianos que están caminando en el camino de la carne, en el pensamiento del mundo. Eso sí hay, como la semana pasada que vimos, que Pablo nos llamaba y nos hablaba a poder caminar. El cristiano puede estar caminando en dos caminos. Si bien nuestro camino es el camino del Espíritu, en el fruto del Espíritu, de vivir en ese fruto, pero el cristiano podría estar caminando en las obras de la carne. Podría pensar que aquellas obras es algo natural en nosotros y por eso está tan confiado y sigue caminando normal. Eso es lo que estaba ocurriendo con nuestros hermanos de Corinto. Por eso Pablo les dice, no les puedo hablar como espirituales, sino como a carnales, como a bebés o niños en Cristo. Y el versículo 2 y 3 nos dice, por eso hermanos les di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podían recibirlo. Y en verdad, ni aún ahora pueden, porque todavía son carnales. Este mismo pensamiento va a dar el autor de Hebreos. Vayamos por un momento a Hebreos capítulo 5, los versículos del 11 al 14. Sin irte de Corintios, pon tu dedo ahí en 1 Corintios y nos vamos a Hebreos. Hebreos capítulo 5, de los versículos del 11 al 14. ¿Lo tenemos? Nos dice la palabra del Señor. Acerca de esto tenemos mucho que decir. Y es difícil de explicar, puesto que ustedes se han hecho tardos para oír, pues aunque ya debieran ser maestros, otra vez tienen necesidad de que alguien les enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios. Y han llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido, porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los adultos,
los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. El contexto es casi similar a los corintios en la iglesia de los hebreos. Los hebreos se habían quedado simplemente con los oráculos al inicio y ellos habían pensado que con eso era suficiente, pero a la vez ellos estaban andando como el mundo estaba andando y no le estaban creyendo al Señor. Por eso Hebreos va a ser una ilustración muy grande para decir cómo los judíos cuando salieron de Egipto no le creyeron al Señor y por eso ellos se quedaron ahí. Lo mismo estaba ocurriendo con estos hermanos. No le estaban creyendo al Señor, no estaban viviendo el Evangelio, estaban viviendo y se habían acostumbrado a una vida y pensaban que todo estaba bien, que todo lo que habían aprendido, pues bueno, ya creo que es lo básico, ¿no? Y con eso es suficiente. Y no habían querido ahondar más, no se habían metido más con el Señor. Ellos estaban pensando, al igual que los de Corinto, que estaban comiendo comida de maduros. Pero cuando en realidad lo que estaban haciendo es que estaban comiendo papillas. ¿Y por qué? Porque estaban teniendo una actitud infantil. ¿Y cómo es una actitud infantil? ¿Ustedes han visto cómo son un niño? ¿Cómo actúa un niño? Un niño normalmente es alguien egocéntrico, alguien centrado en sí mismo, alguien que cuando quiere algo, ¿qué es lo que hace? Lo pide. Y si por ahí no le das, ¿qué es lo que va a pasar? Empieza a hacer su berrinche. Empieza a llorar, a batallar, hasta que pueda conseguir. Y si tiene hermanos, ¿qué va a ocurrir? Y si tiene amigos, pues va a tratar, y si quiere algo, de tratar de quitarle a la otra persona para poder obtener lo que él quiere. En otras palabras, es alguien egocéntrico, es alguien centrado en sí mismo. Por eso Pablo, al ver la actitud que están teniendo los hermanos, de que están centrados en ellos mismos, que están pensando solamente en ellos, que son los que ellos se creen maduros, que son los que ellos se creen espirituales, que solamente ellos tienen la sabiduría, que solamente ellos tienen la revelación, que solamente ellos han llegado a un grado de espiritualidad, entonces Pablo les dice que tiene que recordarles el Evangelio, que tiene que hablarles como recién convertidos. Ellos habían pensado que con lo que tenían era suficiente y no quisieron seguir avanzando en la gracia de Dios. Ellos se están comportando como inmaduros y por eso tienen necesidad todavía de leche, porque son como niños pequeños o como bebés en Cristo. Aunque siguen pensando que son espirituales y que son que tienen gran madurez, por su mismo comportamiento están diciendo todo lo contrario, que son simplemente bebés o inmaduros, o en otras palabras que Pablo diría, como hombres carnales. Pablo les dirá, ustedes se creen espirituales, pero en realidad son carnales. ¿Pero qué significa ser alguien carnal? Y la palabra carnal, hermanos, proviene de una palabra griega que alude a alguien mundano. El ser mundano no tiene que ver solamente con lo relacionado con el libertinaje, la borrachera, las drogas, o como por ahí el término coloquial, lo de los cristianos, no, están dando como un mundano. ¿Y qué está haciendo? No está siguiendo los pies de Cristo, no, es un mundano aquella persona. Y empezamos así a empezar a expresarnos de algunas personas que no son, o que están andando como el mundo. Pero la verdad, hermanos, es que esta palabra carnal o mundano tiene también que ver con la manera de pensar. Tiene que ver con la manera de actuar del mundo en todas las áreas de la vida. Donde el mundo es quien guía mi vida. Donde el mundo es quien guía mis decisiones. Donde el mundo es quien guía mis acciones. Y en base a ello, yo camino como el mundo camina. Y a veces pasa eso. Hay muchas personas, hay muchos cristianos que están andando, están caminando como el mundo. Piensan que lo que el mundo nos ofrece o nos vende es algo normal y decimos, está bien, podemos seguir caminando como ellos o pensar como ellos. Y Pablo nos dirá, si ustedes caminan de esa manera, son carnales. Y nosotros debemos de entender y volver, hermanos, a decirles que no hay cristiano carnal, sino que es alguien que está dominado por la carne y no por el Espíritu. Es alguien que ha creído en las mentiras del mundo y piensa que está caminando bien,
pero cuando en realidad está siendo dominado por la carne. Los hermanos de Corinto estaban pensando como mundanos, como carnales, porque se creían superiores a los demás. Ellos estaban provocando divisiones dentro de la iglesia. Ellos se creían que estaban bien, pero no estaban bien. Por eso el apóstol Pablo les llama la atención para que ellos se den cuenta de la actitud que están teniendo, que es la de alguien carnal y no espiritual. Que no es el pensamiento de alguien maduro, sino que es un pensamiento de un niño, de un párvulo o de un bebé. Por eso Pablo les dice, aún no les puedo hablar como maduros, porque siguen pensando como carnales, siguen pensando como aquella persona que recién ha venido del mundo a Cristo y que todavía tiene que seguir renovando su manera de pensar. Pero ¿cuáles son las obras de la carne? Vayamos por un momento a Gálatas, por favor. No te vayas de Corinto, hay nomás Gálatas, voltea la página. Gálatas capítulo 5. El versículo 19. Gálatas 5, 19. Para volver a recordar cuáles son las obras de la carne. Gálatas, después de Corintios nomás está. Primero de Corintios, luego ahí sigue Segunda de Corintios y ahí sigue Gálatas. Gálatas capítulo 5, el versículo 19. ¿Lo tenemos? Nos dice el Señor. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y tales cosas semejantes. Y miren lo que le dice el apóstol Pablo en el versículo 3 de Gálatas, de Primera de Corintios, el capítulo 3, el versículo 3. Les dice, porque todavía son carnales, pues habiendo celos y discusiones entre ustedes, no son carnales y andan como hombres del mundo. ¿Por qué Pablo no les puede hablar como espirituales? Porque los hermanos de Corinto estaban teniendo celos, discusiones entre ellos. En otras palabras, estaban andando en las obras de la carne como las personas del mundo que no conocen del Señor. Por eso Pablo no les puede hablar como a maduros espirituales, porque todavía en ellos hay actitudes carnales, hay actitudes del mundo, y estas son celos, discusiones, contiendas, pleitos, riñas. ¿Por qué? Porque están centrados en ellos mismos, están pensando solamente en ellos, están pensando en su propia comodidad, están pensando en su propio beneficio, están en ellos y nada más que en ellos. Pero lo peor de todo era que los hermanos de Corinto se creían que estaban bien. Lo peor de todo es que los hermanos de Corinto se creían súper espirituales. Lo peor de todo es que los hermanos de Corinto se creían que estaban siendo maduros. Ellos creían que por asistir a la iglesia, por conocer toda la doctrina, por saber más filosofía, entre otras cosas, ellos estaban bien. Pero con su actitud estaban demostrando que no era así. Por ello, hermano, si nosotros en el transcurso del tiempo llegáramos a tener cierto imprevisto entre los unos y los otros, nosotros debemos de solucionarlo rápidamente, porque somos llamados a la unidad y no a división, porque somos llamados a reconciliación y no a pleitos, porque somos llamados a vivir en el Espíritu y no a andar en contiendas que son evidencia de la carne. Nosotros debemos caminar en el fruto del Espíritu, donde el amor, el gozo, la fe, la paz, la paciencia, la benignidad, el dominio propio, la templanza, se tienen que hacer evidente en nuestra vida. Y toda esta reprensión que Pablo les hace a la iglesia de los Corintios es porque ellos se creían espirituales cuando en realidad no lo eran. Y esto nos lleva a preguntarnos a nosotros, ¿cómo es un cristiano realmente espiritual? ¿Cómo podríamos reconocerlo? ¿Y cuáles serían sus evidencias o características? Algunas de ellas es que un cristiano que es espiritual no se comporta como un niño.
Todos sabemos que cuando nosotros comenzamos nuestra vida espiritual, somos niños, somos bebés espirituales, que necesitamos de beber de la leche espiritual, de la palabra y de pasar por nuestro proceso. En momentos tendremos reacciones que van a evidenciar nuestras actitudes de niño, que todavía seguimos luchando, ¿no? Venimos nuevamente a Cristo, venimos a Cristo, todavía tenemos rastros del mundo y todavía ahí estamos lidiando, luchando, pero tenemos un deseo de querer crecer. Tenemos un deseo de querer conocer la palabra del Señor. Por eso entramos a los estudios bíblicos, pasamos tiempos en oración, estudiamos la palabra del Señor, queremos relacionarnos entre los unos y los otros. Y si por ahí alguien nos hace algo, tratamos simplemente de poder perdonar. Pero una actitud de niño es que a veces nos resentimos cuando alguien nos hace algo. Y ya les he contado anteriormente lo que ocurrió cuando mi mamá, por ejemplo, inició en la fe. Ella, una mujer de fe, una mujer de oración, muy dada al servicio, había empezado su vida a Cristo, estaba de aniversario, así como nosotros estuvimos la semana pasada, y dijeron: hermanos, ¿qué vamos a hacer del aniversario? Mi mamá, una mujer que vendía menudencia en el mercado, dijo: bueno, yo voy a traer pata, cabeza, y vamos a hacer una patasca para que todos puedan comer. Uy, los hermanos felices, ¿no? Una sopa así bien contundente, ya está bien. Entonces mi mamá puso todos los ingredientes, y cuando había llegado el día para poder cocinar, le dijo a una hermana: hermana, ¿tú crees que puedas ayudarme? Porque tengo que hacer varias cosas. Y la respuesta de la hermana fue: si tú te has comprometido, entonces tú ve cómo lo solucionas. Mi mamá en ese momento, ella dice que se resintió, se fue rápidamente a mi casa. En mi casa se puso a orar, se molestó, regresó, cocinó y volvió. Después pasó un tiempo, la perdonó, pero ella dice que en su corazón se había resentido. A veces actuamos como niños, como la hermana, que no tuvo una palabra apropiada para poder decirle, y a veces como mi mamá, para poder resentirnos cuando recién empezamos. Pero cuando ya estamos maduros, podemos comprender y poder meditar en la palabra que nos dice: sopórtense los unos a los otros, y de esa manera podemos decir: bueno, dentro de nosotros, Señor, ten misericordia de mi hermano. Ayúdame, Señor, a cerrar la boca para no decir nada, porque es posible que pueda ofenderlo, y porque sé que tú nos llamas a la unidad, es por eso que yo no debo de hacer aquello. ¿Cómo es un niño, hermanos? Un niño generalmente, como les he dicho anteriormente, se centra en sí mismo, es egoísta por naturaleza. Todo lo que dice es mío, solamente mío y nada más que mío. Es por eso que algunos niños espirituales pueden decir: ¿por qué solamente soy yo el que tiene que hacer? ¿Por qué es que acaso no ven mis capacidades y por qué a otro hermano sí le dicen y a mí no? ¿Por qué no me reconocen a mí y a él sí? ¿Por qué tengo que hacerlo yo? ¿Por qué me ponen a mí y no a él? Todas esas actitudes que tienen que ver con el yo pueden describir que no estamos actuando como maduros, sino que es posible que estemos haciendo nuestras niñerías como bebés espirituales. Es por eso que el apóstol Pablo, cuando habla a los ancianos de la iglesia que se tienen que constituir en 1 Timoteo 3:7, va a decir que los cristianos o los ancianos no tienen que ser recién iniciados, o unos neófitos, como le hablan, que recién están aprendiendo. ¿Por qué? Porque si no, es posible que se resiente, es posible que pueda tener actitudes que no son adecuadas y que terminen dañando a la iglesia. Y porque también, hermanos, es fácilmente poder caer en las garras de este mundo y las garras de Satanás. Y tendríamos que preguntarnos, hermanos, y hacer como un test en este momento: ¿tenemos celos por los dones de otros? ¿Sentimos envidia porque tal vez nos reconocen? ¿Nos sentimos superiores por saber tal vez un poco más o tener algún talento que otros no tienen? ¿Creemos que nos necesitan en la iglesia para que avance? Todos estos pensamientos, hermanos, son de niños espirituales. La iglesia del Señor va a avanzar, así tú quieras o no quieras, porque el Señor levantará a hombres y mujeres dispuestos a querer servirle por amor y gratitud en base a lo que Cristo Jesús hizo en la cruz. Y si al final tú decides, ya ha pasado buen tiempo, te habrás perdido también las bendiciones, que es servirle a tu Señor. Podemos tener muchos años en la fe, hermanos, y pensar que ello nos hace una persona madura, pero no es así. Puedes tener 30, 20, 10, un año, y podríamos seguir pensando y caminando como niños espirituales,
Y podemos seguir andando en el camino de la carne, creyendo que de esa manera se debe vivir el cristianismo, engañados nosotros mismos. Y eso, hermanos, a veces va disfrazado de que nosotros pensamos que es así, cuando en realidad no es así. El cristiano tiene que estar constantemente preguntándose y preguntándole al Señor: Señor, ¿cómo está mi vida? ¿Estoy actuando bien? ¿Estoy actuando mal? ¿Estoy actuando como maduro o estoy actuando como inmaduro? ¿Estoy andando en las obras de la carne o estoy teniendo realmente el fruto del Espíritu? Y algunos por ahí se disfrazan y dicen: no, el Señor me ha llamado que si yo sea como un niño. El Señor Jesús lo dijo: vengan a mí todos, dejen que los niños vengan a mí, ustedes, que su fe sea como la de un niño. ¿Ya ven? Me dicen que es la de un niño, entonces yo tengo que ser como un niño. Pero tomamos más bien el creimiento y no tomamos la fe de creerle y de servirle a nuestro Señor. Además, hermanos, un cristiano espiritual necesita y es capaz de comer alimento sólido. ¿Y cómo es el alimento sólido? Una vez que ha venido a Cristo, el cristiano no solamente se queda con lo que tiene, sino que quiere seguir aprendiendo más y más y más. Y no solamente lo aprende, lo empieza a vivir, lo empieza a experimentar, empieza a discipular a otros, empieza a enseñar a otros de lo que el Señor le va dando, empieza a compartir el Evangelio con otros. No se conforma con que ya se leyó la Biblia una vez, sino que quiere volver a leerla porque sabe que es una palabra viva y eficaz y porque Dios le va a hablar de una manera distinta en esta oportunidad cuando la lea. El cristiano no se conforma con su vida, sino que quiere seguir cambiando porque sabe que todavía no ha sido formado a la imagen de Cristo y está en ese proceso. El cristiano no se conforma con su manera de pensar, sino que quiere renovarla a la luz de la palabra de Dios y por eso constantemente va a las Escrituras. El cristiano sabe que depende del Señor y por eso lo busca todos los días, y por eso no se conforma con lo que es, sino que quiere aprender cada día más y más y más. Y por último, está relacionado con el cristiano espiritual, necesita y es capaz de comer alimento sólido, es que este cristiano tiene una vida espiritual y no es algo aparente. Cuando los hermanos de Corinto iban a la iglesia, ellos se creían los más santos del mundo. Ellos se creían que estaban bien, pero cuando salían de las puertas de la iglesia, vivían como todo el mundo. Es por eso que nosotros tendríamos que preguntarnos: ¿cómo somos nosotros cuando salimos de las puertas de la iglesia? ¿Nos comportamos como el mundo se comporta? ¿Hablamos como el mundo habla? Pero un momento, es el idioma del mundo. ¿Hablamos el español? Sí. Pero nos estamos hablando en el sentido de que nos afanamos como el mundo se afana. Hablamos chistes de doble sentido y nos reímos como el mundo empieza a hablar. Empezamos a hablar de sexo como el mundo empieza a hablar. Empezamos a hablar de relaciones como el mundo empieza a hablar. Empezamos a hablar y así consecutivamente con cada cosa que el mundo empieza a hablar. Nos comportamos como el mundo, nos ofenden y nos resentimos y simplemente ya no perdonamos. ¿Cómo estamos comportándonos nosotros? Y eso es algo que tiene que llamarnos a nosotros la atención, en que si estamos siendo realmente cristianos maduros, o tal vez estamos comportándonos como bebés o como niños inmaduros. Pero a la vez también, hermanos, tenemos que ver que si bien podríamos tener esa actitud de ser inmaduros en la fe, tenemos que recordar que es Dios quien da el crecimiento. Eso es lo que vamos a ver en segundo lugar. Para poder solucionar el problema de las divisiones en la iglesia de Corinto, Pablo va a corregir primero el mal entendimiento que ellos tenían de sus líderes, que ya lo hemos visto en el capítulo 1 semanas atrás. El versículo 4 y 5 de 1 Corintios, el capítulo 3, nos dice: porque cuando uno dice, yo soy de Pablo, y otro, yo soy de Apolo, ¿no son como hombres del mundo? ¿Qué es pues Apolos y qué es Pablo? Los corintios habían puesto su atención en Apolos y en Pablo como si fueran figuras divinas, como si su salvación hubiera dependido de ellos dos y no de Cristo, actuando como las personas del mundo, de exaltar a un hombre y no a Dios. Y por eso Pablo dice: ¿qué es Apolos?
y qué es Pablo o qué soy yo, ¿son figuras divinas? De ninguna manera. Entonces, ¿qué son? ¿Qué es Apolos y qué es Pablo? El mismo Pablo nos responde en el mismo versículo 5. Servidores mediante los cuales ustedes han creído, según el Señor dio oportunidad a cada uno. Pablo quiere dejar bien en claro, hermanos, que los siervos del Señor, los predicadores, los ministros, son solamente servidores del Señor. Es Dios quien los envió a predicar, y ellos fueron obedientes al llamado del Señor. Fue la gracia del Señor que se les concedió la oportunidad para que ellos prediquen, para que ellos enseñen, para que ellos discipulen, para que ellos formen. Pero quien da el crecimiento es el Señor. Por eso Pablo dice, yo primero fui y les prediqué. No había iglesia, yo la fundé. Luego vino Apolos, que él dio también y les enseñó cuando yo me fui. Pero detrás de todo ello es Dios quien da el crecimiento. Es Dios quien envía a sus siervos. Dios no deja a su iglesia sin apoyo. Por ello es que ha repartido dones y talentos a su iglesia para la edificación de ella. Todos los cristianos cumplen un rol importante dentro de la iglesia. Todos son una pieza importante dentro del rompecabezas que es el cuerpo del Señor. Ninguno, hermanos, es superior al otro, sino que cada uno debe cumplir el rol que le corresponde de acuerdo al don que el Señor le ha dado. Por eso, para que puedan entender lo que le está diciendo, Pablo va a usar una analogía agrícola para poder ilustrar que ellos no son superiores a los demás, sino que simplemente han estado cumpliendo el trabajo que Dios les encomendó. Miren el versículo 6. El versículo 6 dice, yo planté, Apolo regó, pero quien da el crecimiento es Dios. Pablo usa esta analogía para mostrar que simplemente él se ha dedicado a hacer lo que Dios le mandó a hacer. Y que Apolo se ha dedicado a hacer lo que Dios le mandó a hacer. Porque quien da el crecimiento no es el hombre. No son las cualidades del hombre. No es el carisma del hombre. No son las actividades. Sino que solo Dios puede dar el crecimiento. Solo Dios puede dar vida. Solo Dios puede hacer nacer de nuevo a un pecador que se arrepiente. Solo Dios puede revelarse en la vida de una persona. Solo Dios puede hacernos crecer en Él. Esta es la obra del Señor. No es la obra del mundo. No es la obra del hombre. Puede venir el predicador y se puede llenar toda una iglesia, se puede llenar todo un estadio. Pero si el Señor no quiere, ningún hombre podría venir a Él. Porque esta es obra del Señor. Esta es obra de Dios. Porque es Dios quien da el crecimiento. Y para poder ratificar lo que Pablo está afirmando, que se trata de Dios y no de los hombres, mire lo que dice el versículo 7. Así que ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Por eso es que solo a Dios es la gloria. Solo a Dios es la honra. Porque Él es quien hace la obra, Él es quien nos capacita, es quien nos da su gracia, nos concede los dones para poder ponerla en práctica. Y podemos decir todos aquellos que servimos al Señor como el apóstol Pablo, que no he sido yo, sino la gracia de Dios en mí, que yo he trabajado mucho más que todos los apóstoles, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí, que dirá en 1 Corintios 15:10, para poder ratificar que se trata de Dios en la vida de nosotros. Es Dios quien nos impulsa a servirle, es Dios quien nos impulsa a querer desgastarnos por su causa, por su evangelio, para que su reino se siga extendiendo. Por eso el versículo 8 nos dice, ahora bien, el que planta y el que riega son una misma cosa, es decir, son obreros dentro de la viña, y que cada uno, hermanos, recibirá su propia recompensa conforme a su trabajo. Lo que Pablo está diciendo tenía mucho sentido para los hermanos de Corintios, porque ellos sabían que cuando un amo los llama a trabajar en un campo, se le daría un trabajo específico a realizar a cada uno, a cada persona, y que cuando terminaran el trabajo, jamás se iba a pensar que esto los hacía superior a otros, sino que simplemente eran iguales dentro de la casa de su amo.
Y por eso, hermanos, nosotros somos iguales dentro de la viña del Señor. El que predica es igual que el hermano que sirve. El que toca es igual que el hermano que lee la palabra, que el hermano que visita. Y así consecutivamente, todos somos iguales dentro de la viña del Señor. Pero a la vez cumplimos roles diferentes porque el Señor nos ha dado dones distintos a cada uno de nosotros. Pero también en medio del servicio del Señor hay una gran bendición. Porque el mismo versículo 8 nos dice, pero cada uno recibirá su propia recompensa conforme a su trabajo. No sabemos qué tipo de recompensa. No nos dice, no nos especifica. Pero lo cierto es que Dios va a recompensar a cada hijo suyo, a cada obrero suyo, que se da para la obra del Señor. Hay un trabajo específico, hermano, que tú tienes que realizar. Hay algo que yo no puedo hacer, que solamente tú puedes hacerlo, y que el Señor te ha dotado para que tú lo puedas hacer. El mismo apóstol Pablo les dijo y les preguntó a la iglesia de Corinto de una manera retórica, en 1 Corintios 12, del 29 al 30, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos en lenguas? ¿Interpretan todos? ¿Todos cocinan? ¿Todos barren? ¿Todos predican? ¿Todos cantan? Y si les podemos seguir añadiendo a esta lista un montón de preguntas, la respuesta es obvia que no. No todos tenemos el mismo trabajo a realizar en la obra del Señor. Todos somos llamados a hacer lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Pero también hay una realidad dentro de la iglesia. A veces uno tiene que hacer las cosas que otro no quiere hacer. A pesar de ello, el que hace aquello que no ha sido llamado a hacer, recibe doble bendición, porque servirle al Señor, hermanos, es una gran, pero gran bendición. Cada cristiano, hermanos, ten en cuenta esto. Cada cristiano va a recibir la recompensa por el trabajo hecho en el campo de Dios. Las Escrituras nos hablan en varias ocasiones que los cristianos van a recibir recompensas por el trabajo que realicen en la obra del Señor. Vayamos a Mateo capítulo 25, el versículo 21, para poder leer juntos lo que el Señor Jesús había dicho ya en ese momento. Mateo 25, el versículo 21. Mateo capítulo 25, el versículo 21. El contexto está en la parábola de los talentos, cuando el rey vino y empezó a llamar a sus servidores, a los que le había dotado de talentos, a uno dio 5, a otro 2 y a otro 1, nos dice el texto, conforme a su capacidad. Y cuando los llamó, en recompensa de lo que había ganado, el que le dio 5, había obtenido 5 talentos más, su señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero también va a haber de aquellos cristianos que esconden su talento y simplemente no hacen nada. El mismo contexto nos dice en el versículo 24 y 25, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, yo sabía que usted es un hombre duro, que ciega donde no sembró y recoge donde no ha esparcido, y tuve miedo, y fui y escondí su talento en la tierra. Mire, aquí tiene lo que es suyo. Pero su señor le dijo: siervo malo y perezoso, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Debías entonces haber puesto mi dinero en el banco, y al llegar yo hubiera recibido mi dinero con intereses. Por tanto, quítele el talento y dénselo al que tiene 10 talentos, porque todo el que tiene, más se le da, y tendrá en abundancia, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y al siervo inútil échelo en las tinieblas de afuera, ahí será el llanto y el crujir de dientes. Cada uno recibirá su recompensa, sea si hagas o no hagas.
Cada uno recibirá de parte del Señor aquello por lo cual nos hemos esforzado. Pero a la vez también, hermanos, tenemos que ver en último lugar, si bien Dios es el que da el crecimiento, es Dios quien nos usa para su gloria, es Dios quien se encarga de que nosotros podamos crecer cada vez más y más. Tenemos que ver en último lugar el campo de Dios. Pablo termina su argumento diciendo que Pablo y Apolos son solamente servidores, siervos, colaboradores de Dios, y que la iglesia es el campo o cultivo o edificio de Dios. El versículo 39, porque nosotros somos colaboradores en la labor de Dios, y ustedes son el campo de cultivo de Dios, el edificio de Dios. Pablo señala que ellos son solamente colaboradores, o sea, ayudantes que apoyan el desarrollo de la obra de Dios en el mundo. Todos los cristianos, hermanos, somos servidores del reino de Dios en este mundo. Todos los cristianos somos trabajadores de un solo jefe que es Jesucristo. Todos los cristianos somos esclavos de un solo amo que es Jesucristo. Es Dios quien nos ha llamado para anunciar las buenas nuevas de salvación a este mundo. La iglesia es del Señor Jesucristo. Todo le pertenece a Él. Nosotros somos sus siervos, que estamos agradecidos por lo que Él ha hecho en nosotros, que simplemente queremos servirle con todas nuestras fuerzas. Nosotros solamente somos, hermanos, servidores del Señor. Él es el dueño de la mies. Él es el Señor del campo. Él es el dueño del edificio que va construyendo cada vez más. Y nosotros somos llamados, hermanos, a predicar el Evangelio. Nosotros somos llamados a seguir compartiendo la palabra del Señor, porque esa es nuestra misión, porque ese es nuestro mandato que el Señor nos ha dado, Mateo 28, del 18 al 20, dándonos la gran comisión. Somos nosotros que debemos de predicar, somos nosotros que debemos de avanzar. Y si las personas no quieren escuchar el Evangelio, hermanos, nosotros tenemos que ser como Noé, que debemos de predicar aunque nadie nos escuche. Aunque nadie se convierta, nosotros debemos de ser obedientes al Señor y esperar que el Señor haga su obra y Él haga venir y atraiga a las personas que tienen que venir al Evangelio. Pero en medio de que el Señor nos llama, en medio de que la obra es del Señor, en medio de que somos el cultivo donde el Señor hace la obra y el Señor nos va a edificar, también hay una realidad, como hemos visto en primer lugar, de que nosotros podemos sucumbir ante las obras de la carne y podemos autoacusarnos y decir que somos débiles. De que decir que así somos y tratamos de consolarnos para no asumir nuestra responsabilidad de que somos responsables de vivir nuestra vida cristiana en la gracia y el poder del Espíritu Santo. Somos tan fáciles de llenarnos de excusas que cuando agarramos y somos renegones en que así soy, nunca voy a cambiar. El Señor me ha creado de esa manera. Si somos impuntuales, el Señor me creó así. Soy así, nadie va a cambiar. Tal vez cambie cuando esté en la presencia del Señor. Si por ahí tenemos otra actitud, si somos pleitistas, es que yo soy así, he sido formado de esa manera. Pero cuando en realidad no somos así, porque ahora nuestra naturaleza es estar en Cristo. Ahora nuestra naturaleza, nuestra ciudadanía está ya en los cielos y somos llamados a vivir en el fruto del Espíritu. Y la palabra nos dice, como hemos visto meses atrás, que el Señor es quien produce en nosotros tanto el querer como el hacer según su buena, agradable y perfecta voluntad. Dios provee de todo para que tú y yo vivamos vidas victoriosas, vivamos vidas para la gloria de Dios, vivamos vidas donde el fruto del Espíritu se haga evidente. Dios lo ha hecho todo. El problema somos nosotros. ¿Y tal vez por qué? Porque no le creemos al Señor. Porque a veces somos como el pueblo de Israel, que a pesar de que vemos el mar abrirse, a pesar de que vemos que sale agua de la peña, a pesar de que vemos cómo el Señor provee de maná cada mañana, no le creemos al Señor y seguimos anhelando la carne del mundo, seguimos anhelando la esclavitud del mundo, seguimos anhelando las amistades del mundo,
seguimos anhelando la sensualidad del mundo y seguimos anhelando lo que el mundo nos ofrece, cuando en realidad ya no somos del mundo, porque ahora le pertenecemos al Señor. El pasaje que el Señor le habló, o que Pablo nos habló en Gálatas 2:20, que es un pasaje muy conocido de todos nosotros, que nos habla de que con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y Pablo, hermanos, termina de esa manera. Pablo termina diciéndonos, hermanos, de que nosotros somos el cultivo, somos colaboradores del Señor, y que nosotros debemos de vivir en el fruto del Espíritu y no en la carne. Debemos de caminar y ser colaboradores del Señor, sabiendo que es Dios quien hace la obra, y que todo lo que tú y yo podamos hacer, al final tendrá una recompensa. Y esa recompensa el Señor la dará conforme también nosotros nos hayamos esforzado, conforme nosotros hayamos trabajado. Pero nosotros no lo hacemos por la recompensa, sino que nosotros lo hacemos en gratitud de lo que Cristo Jesús hizo en la cruz. Es posible, hermanos, que nos topemos en el camino con hermanos que nos vayan a decir: ¿pero por qué lo sigues haciendo? ¿Acaso no te cansas de hacerlo? Es posible que nos topemos en el camino con hermanos que nos digan por ahí: pero mira, solamente tú lo haces, yo ya no lo hago porque ahora estoy esperando que otros lo hagan. Si somos de ellos y escuchamos, simplemente digamos en nuestra mente, o digamos al hermano: disculpe, hermano, yo he decidido servirle al Señor con todas mis fuerzas hasta el último día de mi vida, y nada va a cambiar, porque todo lo hago por amor a mi Señor, por lo que Él hizo en la cruz por mí. Vamos a ponernos de pie. Y preguntémonos, hermanos, antes de poder orar: ¿estamos siendo espirituales y maduros? ¿O, hermanos, estamos siendo inmaduros y comportándonos como bebés en Cristo? ¿En cuál estamos? Padre, en esta mañana, Señor, te damos gracias porque tú has sido bueno para con nosotros, Señor. Tu palabra es viva y eficaz, y has permitido, Señor, que hoy hayamos llegado a este pasaje de 1 Corintios, del capítulo 3. Señor, la iglesia se creía que estaban súper bien, que eran hombres espirituales, hombres maduros, porque pensaban como el mundo piensa, que dentro de ellos había celos, discusiones, envidia, rivalidades, habían causado fracciones dentro de la iglesia, y ellos se creían que estaban muy bien. Pero tu siervo, Señor Pablo, los va a llamar la atención y decirles que no son espirituales, sino que son carnales, que no han crecido, sino que siguen pensando como el mundo piensa, y por ende siguen siendo bebés, y no puede hablarles como maduros, sino como bebés. Señor, tú que todo lo escudriñas, tú que todo lo sabes, Señor, y nada se puede ser oculto de nosotros, muéstranos cómo estamos andando, Señor. Señor, ¿estamos siendo espirituales o estamos andando como carnales? ¿Estamos siendo, Señor, maduros? O tal vez estamos siendo, Señor, como bebés o niños o párvulos en Cristo. Señor, ¿cómo estamos? Y si estamos andando mal, Señor, y no nos hemos dado cuenta, te pido que en el nombre de Cristo Jesús, tu Espíritu Santo, Señor, nos revele nuestra condición y que podamos tomar una decisión, Señor, de arrepentirnos de nuestra actitud si es carnal, para empezar, Señor, a asumir nuestra vida, que tú nos has llamado a ser espiritual, para poder andar en el fruto del Espíritu. Señor, ayúdanos a poder crecer si nos hemos quedado estancados como bebés, pensando que estamos muy bien, Señor, que está muy bien, cómo vivimos nuestra vida cristiana y que de esa manera estábamos súper bien. Rompe, Señor, con esa manera de pensar y ayúdanos a darnos cuenta que necesitamos cada día más y más de Cristo.
Ayúdanos, Señor, a darnos cuenta que todos los días batallamos contra nuestra carne y que necesitamos cada día más y más de ti, Señor. Ayúdanos a darnos cuenta, Señor, que necesitamos ser sensibles a la voz de tu Espíritu Santo para ser obedientes a tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser sensibles a tu palabra para poder, Señor, no conformarnos como el mundo se conforma. Señor, escudriña nuestro corazón y muéstranos cómo estamos. Si estamos guardando algún resentimiento, alguna contienda contra otro, Señor, arranca de nuestro corazón y ayúdanos a poder perdonar, a pedir perdón, y que de esa manera, Señor, podamos disfrutar del perdón, de la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Señor, ayúdanos a darnos cuenta que tú eres quien da el crecimiento, Señor, que no es el hombre, sino que eres tú, porque tú eres el Señor de la iglesia. Tú eres quien usa a hombres y mujeres, Señor, para tu gloria. Porque tú eres quien ha dotado de dones y talentos, Señor, para tu iglesia, para que ella pueda ser edificada. Y, Señor, si alguno de nosotros no estamos usando nuestros dones, ayúdanos, Señor, a poder poner en práctica nuestros dones y talentos. Ayúdanos, Señor, a seguir compartiendo el Evangelio con las personas que no te conocen. Ayúdanos, Señor, a darnos cuenta que somos servidores tuyos, Señor. Y que todo es tu campo. Y que somos edificios, Señor, donde tú nos vas construyendo en Cristo Jesús. Todo proviene de ti. Todo lo bueno proviene de ti, Señor. Todo es tuyo, Señor, porque todo ha sido creado para tu gloria. Y nosotros también, Señor, te servimos para tu gloria. Gracias, Señor, por el privilegio que podemos tener de poder servirte según la oportunidad que a cada uno tú nos das. Y por sobre todo, Señor, que tu palabra nos enseña que tú nos darás una recompensa conforme al trabajo. Ayúdanos, Señor, a trabajar en tu viña, no tanto por la recompensa, sino más bien en gratitud por lo que tú hiciste en la cruz por nosotros. No a nosotros, Señor, la gloria, sino que sea a ti la gloria y la honra, Señor. Y ayúdanos a poder servirte, a poder desgastarnos, Señor, por causa de tu gloria, por causa de tu obra. Y que algún día, Señor, cuando estemos allá en los cielos, podamos escuchar de tus labios, Señor, proferir estas palabras que tú mismo dijiste. Buen siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Padre por toda la eternidad. Anhelamos estar contigo, Señor, por toda la eternidad. Y permítenos, Señor, ser usados para tu gloria. Usa nuestra vida, Señor, conforme a tu voluntad. Y quita de nuestra cabeza, Señor, todo pensamiento que impida, Señor, aquel servicio que podamos brindarte, o aquella excusa que no sabemos qué hacer, cuando tú nos has capacitado para poder servirte con todo nuestro ser. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tuya es la obra, porque tú eres el que da el crecimiento, y sigue glorificando tu nombre, Señor, en nuestra vida, en tu iglesia luz y esperanza, y que podamos, Señor, seguir expandiendo y llevando tu palabra a todo lugar, en todo momento, en todo tiempo, y que se siga haciendo tu buena, agradable y perfecta voluntad en todo tiempo. En Cristo Jesús, Señor, te damos gracias. Amén.